gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Hoy en nuestra entrevista de primer plano nos acompaña Andrés Astacio. Andrés Astacio hasta hace muy poco era vicepresidente del Consejo Unificado de las EDES. Ahora recientemente ha sido designado como superintendente de electricidad. Bienvenido a Uno más Uno, don Andrés. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todo el público de este programa. Bueno, yo propongo a Alberto que iniciemos haciendo un balance. Ya dentro de unos días este gobierno va a cumplir 2 años. Y creo que usted, tanto en su condición de ex vicepresidente del Consejo Unificado de la Sede, como ahora superintendente de electricidad, pudiera hacernos un balance del sector eléctrico. Mira, el sector eléctrico, en estos 2 años realmente se puede decir que ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho al punto de que hoy, 2 años, en el año 2022, estamos discutiendo cosas que nunca se habían discutido en la historia del sector eléctrico de la República Dominicana. Evidentemente las sociedades tienden a tener un ritmo ascendente y por ende, siempre que se sube un escalón, hay un problema nuevo. Pero lo importante es que el problema sea nuevo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, ¿cuántos años aquí se estuvo discutiendo el tema del pago de los generadores eléctricos? Las deudas con los generadores eléctricos. Eso fue una cuestión que duró, bueno, desde que yo tengo uso de razón lo estoy escuchando. En 2 años eso no se ha discutido en República Dominicana. En 2 años eso no ha sido un tema. Pero hay temas viejos que uno pensaba que se iban a resolver el altura de juego. Por ejemplo, las pérdidas de las sedes. Mira qué interesante, Alberto. Las pérdidas de las sedes. Que bueno, que tú sabes qué son las pérdidas de las sedes. O sea, Lo que no se cobra, la energía que se sirve y no se cobra. energía que se sirve y no se cobra. Tú sabes que las pérdidas de las EDES tienen un componente muy interesante, porque el componente de las pérdidas de las EDES está muy asociado también a la energía que se pone en la red. ¿Qué cantidad de energía las EDES sirven en la red? Por primera vez en estos 2 años, es la primera vez en la historia que las EDES están sirviendo más de un 98% de la energía que requieren los dominicanos. Y eso sí tiene un impacto en las pérdidas, pero las pérdidas de electricidad también de las EDES empezaron a reducirse. De hecho, por primera vez en la historia, una distribuidora de la República Dominicana en un año baja 7 puntos de pérdida, que fue de este. Pero hay algunas que todavía ha habido momentos en que reportan más del 30% de pérdida. No, porque Y la propia de este subió otra vez, volvió a... No, la pérdida de este en este momento, el mes pasado eran 44%, siguen una tendencia a la baja. Pero por encima del No, 30 claro, todavía, increíble. don Andrés. Claro, es mucho, porque empezamos en un 52. Es mucho, Muchísimo, yo es diría. muchísimo. Lo que pasa es que antes era demasiado. Esa es la ¿Y cómo se diferencia. explica que se mantenga ese nivel tan alto de pérdida todavía? No, lo que pasa es que es un proceso que toma tiempo. ¿Por qué? Porque las distribuidoras tienen un despliegue muy grande. O sea, no es como decir, yo con poner 100 medidores yo resuelvo el problema. Es poner 1.000.000 de medidores. Es poner 50.000 totalizadores. Y ese despliegue, lamentablemente, el gobierno pudiera querer hacerlo con un chasquido de dedos, pero no es posible. La realidad material es que primero, hay una disponibilidad de recursos que debemos de tener, que no hay un flujo, que no es un flujo, el gobierno no tiene el dinero en una cuenta para hacer una inversión de 3 años, sino que ese dinero va fluyendo en el periodo, en el proceso, y además el despliegue de la inversión toma tiempo. Pero sí ya hay un plan que está avanzando y en el que se está trabajando, que promete que las EDES logren cumplir los objetivos del pacto eléctrico en esa materia. Aunque hoy se vea un poquito desfasado y se dice un 30%, no, pero es que si tú te fijas las pérdidas eléctricas, y eso pasa en todos los países del mundo, tienen un carácter estacional, responden con la estacionalidad. Sobre todo en países como el nuestro en que las empresas están en procesos de recuperación. ¿Por qué estacional? Porque el consumo de electricidad en el invierno no es igual que el consumo de electricidad en el verano. Y evidentemente aquellos clientes que no están normalizados en el verano consumen más y se incrementan las pérdidas. Una pérdida de un 30%, sí, es verdad, este mes las distribuidoras tuvieron pérdidas de 30%.
El año pasado las tenían en 33 para el mismo mes. Hay otros dos temas también, don Andrés, que han sido motivo de ruido en estos primeros 2 años. Uno tiene que ver con los apagones, que habían prácticamente también disminuido muchísimo, pero que en los últimos meses vimos como en algunos periodos se intensificaron. Y por otro, algunas denuncias de que a nivel de gastos de administración se había recurrido en aumentar nóminas, aumentar gastos, y no se correspondía a eso con una mejoría del sector eléctrico en términos generales. ¿Qué usted respondería a eso? Mira, vamos a ponerlo de esta manera. De forma numérica, con relación al tema de las interrupciones del servicio, sí, ya eso es una nueva discusión también, aunque se le pone el mismo nombre de siempre, pero tiene otra connotación, porque ahora, no sé si ustedes recuerdan, que 2 años atrás, todos los dominicanos sabíamos que teníamos una programación de interrupción. Todos los dominicanos sabían que la luz se le iba a ir todos los días, de tal hora a tal hora. Eso era lo normal en este país. Y tenía un nombre muy bonito, PGD, Programa de Gestión de Demanda. Y de hecho, estaba tan enraizado que una distorsión de esa naturaleza en un servicio público estaba tan enraizada que está contenida en el pacto eléctrico. Es decir, las empresas distribuidoras este año lo que debían de servir, según el pacto eléctrico, era el 90% de la electricidad que los dominicanos requerían. Suplimos el 98%. Ahora, ¿qué sucede? Y volvemos al mismo tema, bueno, una nueva discusión. Ahora entramos en un tema que es el gran tema de las prestadoras de servicio, no solamente las eléctricas, todas las prestadoras de servicio tienen ese tema, que es el tema de la calidad del servicio. ¿Qué es la calidad del servicio? Bueno, usted está supuesto que no se le vaya la luz, falla un transformador, ¿en qué tiempo la distribuidora le da respuesta? Y volvemos entonces con el tema de la estacionalidad, porque evidentemente los periodos de verano cargan más las redes y se hacen más frecuentes las averías. Entonces sí, es un reto que tenemos, es un nuevo reto que tenemos ahora que tenemos de ahora en adelante como sociedad. Mejorar la calidad del servicio eléctrico en República Dominicana. Hace mucho tiempo que se está trabajando ese tema, inclusive cambiando redes, mejorando el sistema de distribución. Y seguimos todavía con problemas de esa naturaleza. Adalberto, vamos a hacer, te hago yo, disculpa que te conteste a un periodista haciéndole una pregunta. Usted hablaba de que hace un tiempo cuando usted llegó a la ciudad, ¿qué tamaño tenía esa ciudad cuando usted vino a estudiar acá? No, yo me estoy refiriendo a todos los planes de expansión del sistema que son recientes. Bueno, comienzan el gobierno pasado y se han continuado en este. Sí, pero... Entonces, en eso hay dificultades. Es más, ustedes, cuando llegaron al poder, hicieron una evaluación preliminar y dijeron encontrar muchísimas irregularidades, que habían inclusive insumos guardados, dañados, que se habían... Bueno, y hablaron de un expediente, que nada de eso ha progresado. ¿Qué ha pasado? Mire, Alberto. Se refiere al pulpo eléctrico. Sí, bueno, con su primera pregunta, para completarlo, es que el tema de calidad del servicio está muy asociado al crecimiento constante del sistema. La República Dominicana es un país que está creciendo. Y está creciendo rápido. Solamente que salí en la ciudad de Santo Domingo. O sea, yo que soy de Santo Domingo Este y que tengo a veces la memoria de lo que era mi ciudad, mi barrio, el otro día se me ocurrió, iba para Guerra y dije, no, pero por la carretera Mella es más cerca, porque para mí la carretera Mella todavía era una vía franca. Y que había un espacio casi rural entre Jainamos y San Isidro. Ya eso no existe. No, ya la ciudad llega literalmente al Torito. ¿Cómo pasa con La Vega y Santiago? Que exacto, La Vega y Santiago ya se pegaron. Y Salcedo. Y acuérdense de algo, Alberto, todo eso es consumo eléctrico. Porque recuerden que... Pero eso se sabe, no, y escúchame, Andrés, aumentó la demanda. Porque es que la demanda va a aumentar. Claro. El Moya Pon lo estableció hace mucho. Exacto. En aquel famoso libro del Gran Cambio. 50 años. Que a veces uno no se da cuenta, pero si comparamos lo que... Eso está clarísimo. Pero los estados están obligados a planificar en función de lo que hoy nos dicen los números. Claro. La sociedad, la población va a crecer.
En tal dimensión, las necesidades van a crecer en tal dimensión. Efectivamente. Y lo planificamos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Efectivamente, y eso es lo que hemos tratado de hacer en estos 2 años, de planificarlo. Por eso, en estos 2 años, iniciamos y ya cerramos como gobierno, el gobierno dominicano, inició 3 procesos de licitación de compra de electricidad, de generación. Por primera vez hacemos procesos de compra de electricidad competitivos, licitaciones para compra de electricidad. Compromiso de comprar la electricidad que se produzca. Claro, no construcción de Sí, planta. Entonces, ¿por qué nos criticaron al principio? Porque ustedes están licitando 2.000 megavatios, porque hay que planificar. Y la República Dominicana hacia 2030 va a necesitar 2.000 megavatios más al menos. Pero esos 2.000 megavatios, si lo empezamos a construir hoy, no van hasta mañana. Entonces, eso es planificar. Con relación a la distribución de electricidad, hemos empezado, ya hicimos todo este plan de inversión para planificar no solamente la demanda futura, sino también para caminar hacia una red inteligente. Y ahí conecto con tu segunda pregunta anterior, que qué fue lo que pasó. ¿Y en qué está eso del pulpo nosotros, evidente, cuando llegamos sí denunciamos que habíamos encontrado grandes irregularidades. Esas irregularidades nosotros las compendiamos y apoderamos al Ministerio Público. Evidentemente, que es otro logro de esta administración, por primera vez en la historia de este país también el Ministerio Público es completamente independiente. Y diligente también. Y diligente. Si no le ha prestado atención a ese expediente, ¿a qué se debe? No creo que no le haya prestado atención al expediente. Pero no ha avanzado, ustedes depositaron y no hemos tenido noticia de eso, don Andrés. Recuerden que el Ministerio Público tiene sus tiempos y la institucionalidad hay que respetarla. Pero eso fue el año pasado. Y de hecho, sí el expediente ha avanzado. ¿En qué Porque dirección? recuerden algo, ese caso, el Ministerio Público pidió que fuera desglosado en torno a 2 bolsas o a 2 grupos de imputados que ellos, o de denunciados, porque no podemos, un grupo ya es imputado porque tiene un proceso que ya va, creo, para juicio de fondo, y los otros, bueno, por la presunción de inocencia simplemente son denunciados, hasta tanto se llega a la fase procesal correspondiente. Pero bueno, las distribuidoras de electricidad son las representantes del Estado en el caso Pulpo, en razón de la denuncia que se hizo. O sea, no es que no ha avanzado, es que también como sociedad hemos evolucionado y la justicia opera de forma independiente a sus tiempos y no en un circo mediático. Ya. En En otro orden, Andrés, fue en este gobierno que se produjo la creación de un consejo unificado de las sedes. Se suponía que esto, entre otras cosas, iba a permitir ahorrar dinero, Sí. Y reducir inclusive nóminas. No ha ocurrido así. Bueno. El monto de la nómina es más alto que el que ustedes encontraron. Los sueldos más altos también. Han seguido subiendo. Subieron desde el principio y volvieron a subir luego. ¿Qué ha pasado? Alberto, es interesante la pregunta porque a veces el día a día nos hace olvidar las estadísticas. Las distribuidoras de electricidad, si mal no recuerdo, el mes pasado tenían unos 7.300 empleados entre las 3. El 17 de agosto, 20 de agosto, que fue cuando al menos yo tuve tiempo a ver ya las nóminas, las empresas distribuidoras de electricidad en conjunto tenían 8.800 empleados. A eso había que agregar que en Edenorte había una nómina que no se publicaba de 1.200 personas. En Edesur había una nómina que no se publicaba de casi 400 personas. O sea que la distribuidora iba por una norma de 10.500. Hoy todas las nóminas, la única nómina que existe, se publica, tiene 7.400. O sea, estamos hablando de una reducción de alrededor de 3.000 empleos. Y eso también ha implicado que el año pasado el gasto de personal de las distribuidoras, sacando los 685 millones de pesos que hubo que pagar de prestaciones laborales, porque evidentemente las distribuidoras de electricidad se rigen por el Código de Trabajo, se redujo prácticamente en 5 millones de dólares. Y si tú miras
las distribuidoras de electricidad, el pacto eléctrico tiene una medida muy interesante, que es la eficiencia administrativa. Y te voy a poner un número porque lo tengo fresco, porque fue el último número que vi antes de cambiar de que el presidente me diera unas nuevas responsabilidades en el gobierno. Las empresas distribuidoras de electricidad el mes pasado cobraron 181 millones de dólares. 179 millones de dólares por facturación de factura directa. Entiendo que sí. Ahí vino el aumento. Si tú supieras que el último aumento no afectó esa cobranza, porque la electricidad, ese aumento aplicaba a partir de julio. Y la electricidad que se cobra en julio realmente fue la que se facturó en junio. Entonces el impacto es relativamente bajo. De esos 181 millones de dólares, la distribuidora de electricidad gastaron alrededor de unos 25 millones de dólares. Eso nos da un promedio de... Superávit. No, un superávit, no, un promedio, una relación gasto-ingreso de alrededor de un 14%, un 15%. Esa era la meta del pacto eléctrico para esta fecha. Porque el pacto eléctrico plantea que la relación ingreso-gasto sea un 10%, pero en 2026. Pero no sigue siendo muy alta esa nómina. Y los salarios. Esa nómina, tomando en cuenta de que hay que recordar, cuando se privatizó, no lo llamaban así, sino capitalización de las empresas públicas, durante el gobierno de Leonel Fernández. Yo recuerdo que Leonel fue al Congreso Nacional a motivar eso. Y se hablaba de una reducción, de que con 2.000 empleados se podía manejar todo, incluyendo la generadora que eran del Estado, que estaban manejadas por el Estado. Y hoy estamos hablando de 7.000. Sí. O sea, lejos de... Y íbamos a invertir todo ese dinero en salud, en educación, en desarrollo nacional. Y hemos visto que mantenemos un subsidio altísimo, mantenemos una nómina altísima, y podemos hablar así de eficiencia. Bueno, lo que vuelvo y te repito, eso lo dijo el señor Fernández hace 20 años. Ah, no, por supuesto que sí. Y lo dijo y lamentablemente no lo hizo. Pero recuérdese que sí se logró que todas las empresas generadoras de electricidad pasaran al sector privado, y esas no están. No. Las sedes se crearon después. Bueno, mira, realmente se crearon, la CDE nada más generó 2 empresas generadoras, que son Jaina y Itaú, las cuales el Estado todavía es socio. Sí. Administra el sector privado. Pero si tú lo miras... Pero el parque completo pasó a mano privada. Sí, no, y creció, gracias a Dios. Y creció. Y cuando hablamos de Jaina, estamos hablando de un conjunto de plantas. Sí, que de hecho Jaina es un caso interesante, porque es un caso exitoso de alianza público-privado, porque el Estado en ese momento entregó unos activos de 300 millones de dólares en total. Hoy estamos hablando de que esa empresa vale más de 1.000 millones de dólares. Y el Estado dueñó el 50% y ya recibió beneficios. Pero siendo objetivos acá, las distribuidoras, la distribución eléctrica en República Dominicana sí se puede manejar con 3.000 empleados. Ahora, para manejarlos con 3.000 empleados, hay que hacer unas mejoras tecnológicas que permitan esa gestión. Y en eso es que nosotros estamos, en eso es que nosotros estamos trabajando. Ese es nuestro plan de inversión. Por eso que te hablé al principio de... ¿Esa mejora qué implicaría? Bueno, te lo voy a poner así. Esa mejora, estamos hablando de poder tener una red inteligente en República Dominicana, en las cuales, las cuales podamos hacer una sincronía de tecnologías de comunicación y la tradicional... ¿Cómo hacen la telefónica? Un poquito más. Porque más. De hecho, ¿qué es lo que permite esto? Las distribuidoras tienen que atender por día alrededor de unas 2.000, 2.400 averías diarias. Ustedes tienen también empresas subcontratadas. Sí. Adicional a la empleomanía. Sí, hoy son menos que antes, pero sí las hay. ¿Cuántas? No, bueno, tú me dices el número, pero creo que son para ese tipo de servicios, son a nivel nacional entre las 3 distribuidoras, son unas 18 o 20 empresas diferentes. Que hay que tener empresas subcontratadas. No, pero mira. Pese a esa nómina tan alta. No, pero es que eso es usual, Adalberto, en las empresas eléctricas. O sea, porque también a veces debemos... Pero una cosa no debería reducir la otra. Sí. Si tenemos empresas para que hagan servicios que ya no hacen los empleados, claro,
debería bajar el... Porque tú tienes que ver, una cosa baja la otra, pero entonces también tú tienes migraciones en las áreas de trabajo. Pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, las empresas distribuidoras pueden reducir su nómina, que no es un mayor costo, para nada. Pero va a tener... La generadora lo hicieron. Pero va a tener un Y, efecto... y está diciendo que son más eficientes que antes. No, pero te estoy diciendo que las generadoras lo hicieron a través de una inversión en tecnología. Andrés, y el tema salarial, Y es la que queremos hacer. que es también otro de los señalamientos que se le hace, inclusive su antecesor fue motivo de un escándalo por alzas salariales. Bueno, mira, en el tema salarial en las distribuidoras, o sea, recuerda que las distribuidoras son empresas. Y las distribuidoras, lo primero sí que hubo, primero las distribuidoras tuvieron que subirle a todos sus empleados casi un 20%. ¿Y por qué tuvieron? Porque hubo un aumento general de salario, Alberto. Pero no fue del 20%. Sí, y era los salarios del salario mínimo. Sí, a los salarios mínimos. A casi todos sus empleados, la mayor parte de los empleados de la distribuidora eran beneficiarios de ese aumento. O son beneficiarios de ese tipo de aumento. Porque ¿cuál es el personal? Es personal de base. Entonces sí, la mayoría hubo que subirle. Prácticamente los altos ejecutivos en las distribuidoras no tuvieron ningún ajuste salarial. En algún momento se reportó uno que otro caso, pero Sí, recuerdo sí. que... Una vez dijeron que yo me había subido el salario Claro. y era porque... Y el gerente de Desur también en Sí, un no, momento. en una ocasión dijeron que, el caso mío, del que puedo hablar con toda propiedad, dijeron que yo me había subido el salario y era porque lamentablemente, tú sabes que las vacaciones son un derecho irrenunciable según la Suprema Corte de Justicia, y como yo no las podía tomar, la empresa tenía una política de que si usted no la toma, yo se la pago para no acumular pasivo laboral. Porque entonces tenemos que diferenciar también. Algo que ha sido superado por el sector. Es más, el Ministerio de Trabajo está planteando que hay que coger las vacaciones. Sí, pero, Claro. pero usted sabe que lamentablemente, Alberto, usted necesita que alguien esté atento a que usted tenga algo en su casa. Y no siempre el responsable puede coger las vacaciones. Sí. Ya, Entonces había que pagarme y dijeron que yo me subí el salario. Pero esas son cosas que ya. uno no debe tampoco prestarle mucha atención. Con relación al otro tema, bueno, mira, yo con ese aspecto, ya en la superintendencia, aún no estoy debidamente edificado. De ello, lo único que sé es que, bueno, hubo un ajuste a todos los... Un aumento. Un ajuste a los empleados, Un aumento. y que los miembros del consejo renunciaron a él. O sea, como tú entenderás, en 48 horas todavía no he tenido tiempo de ver eso. Pero ¿Cuánto ganan los consejeros? En la superintendencia de electricidad. No, bueno, sí, la superintendencia y en Y en bueno, el Consejo Unificado. unificado. No, en el Consejo Unificado los consejeros tienen un salario, una compensación, Ujú. porque debemos recordar que los consejeros no son empleados. Deberían ser voluntarios. Sí. Bueno, eso es... Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que son voluntarias. Bueno, lamentablemente en las empresas, en las sociedades de comercio no es usual que sean voluntarios. O sea, no es usual. Lo fue una vez. Bueno, pero mira... Porque yo conozco un gran amigo que fue miembro del Consejo de Administración de la CDE cuando existía y no cobraba. Sí, pero tú sabes que eso es una condición particular de cada quien, porque realmente este tipo de consejo exige dedicación de tiempo. ¿Y cuánto Sí, sí, se sí, le paga, evidentemente. entonces, No, en Andrés? la distribuidora el salario, en la compensación base de un consejero son 250,000 pesos. 250,000 pesos. Mire, dos cosas, Andrés, porque el tiempo avanza. Por un lado, ¿cómo va la convocatoria a revisión del pacto eléctrico que hizo el presidente de la República vía el CES? Y por otro lado, el proceso de devolución del incremento que sufrió la factura en el mes de julio. Mira, con relación al primer punto del Pacto CES, eléctrico. entiendo que el ministro de la presidencia, porque el ministro de la presidencia es quien coordina la relación del gobierno con el CES, remitió una comunicación al CES pidiendo la apertura. El mismo pacto prevé que ante el cambio de situaciones económicas o situaciones particulares que impidan el cumplimiento de alguno de los objetivos preestablecidos, se pueda abrir una mesa de negociación para reencauzar ese compromiso y hacerlo más realista. O sea, evidentemente cuando se negoció el pacto, No teníamos ese contexto. nadie pensaba que Putin iba a invadir Ucrania, ni que íbamos a pasar por una pandemia. Entonces, evidentemente, esto hay que revisarlo. Ahora mismo se envió esa comunicación, entiendo que el Consejo del CES
la está analizando ya para convocar al gobierno y a los demás sectores a abrir esa mesa de discusión. La Superintendencia de Electricidad es el órgano que traza la política energética del país, de acuerdo a la ley que lo crea. Y una de las cosas que hace ese órgano es también atender las reclamaciones que hace la población. Porque la ley eléctrica decía, bueno, si no te dan la luz que tú pagas, tú tienes derecho a ser indemnizado. Pero la gente se queja de lo lento que ese organismo para responder a sus reclamos, a sus quejas. Sí. Usted que acaba de llegar ahí, ¿qué haría para ser más eficiente la respuesta o más rápida la respuesta? Mira, si tú supieras que casualmente ese sí fue un tema que ya tuve que, ayer le dediqué muy buen tiempo a ver la situación de la Dirección de Protección al Consumidor, porque de hecho es la dirección más grande que tiene la institución, donde más personal trabaja, con más locaciones. Sí, porque es prácticamente el área de atención al usuario, de atención al cliente que tenemos, y es bastante grande. Entonces yo lo que estaba viendo con el director y con el director de tecnología, cómo nosotros podemos ir automatizando más los procesos para hacer más expedita la respuesta. Y no solamente hacer expedita la respuesta, sino para poder darle seguimiento al cumplimiento de la resolución que se dé desde la institución. Ahora lo que estábamos viendo, ya quedamos con la tarea de ver qué acciones de corto plazo y de mediano plazo podemos iniciar para que de una forma, por ejemplo, usted pueda hacer la reclamación vía telefónica y automáticamente un CRM le dé seguimiento a su reclamación, o vía internet se cree un sistema integral de experiencia de usuario que tal vez podemos llegar a que sea un chat, por un chatbot, puede hacer también o puede hacer por redes sociales, de forma que se abran más canales de comunicación y que puedan hacer más expedita y rápido el trámite interno. 30 segundos para el tema de la devolución de la factura, porque ya se nos fue el tiempo. Mira, Milicen, la resolución de la Superintendencia de Electricidad es bastante clara, o sea, todos los clientes a los cuales se les había facturado en julio del mes pasado a la tarifa que estaba vigente en ese momento, sencillamente este mes se les hace un crédito a los precios de la tarifa del mes anterior, del mes de junio. Entonces muchos van a verlo en su tarifa. Si no se había facturado en ese momento de julio y ya se había ajustado la tarifa, sencillamente lo que va a ver es que va a tener el mismo precio en julio que tenía el mes de junio. O sea, la tarifa que le llegue en este mes no va a presentar variación de precio. Si ya la presentaba, entonces se le va a evidenciar el crédito. Yo fui una de las que pagué ya. No, pues, bueno, muchísimas gracias, Andrés Astacio, superintendente de electricidad. Hay que desearle éxito en su función. Sí, un hombre joven que está... es interesante, el gobierno tiene mucha gente joven en cargos importantes. Sí. Y eso es positivo, me parece. Gracias. Somos un gobierno joven. Le faltan mujeres en cargos importantes, pero la juventud está presente. Y lo están haciendo bien, dice la gente, porque hay varias dependencias estatales dirigidas por jóvenes que no tienen muchas quejas. Señoras y señores, nos acabó el tiempo con Andrés, pero el programa sigue. Así que no se muevan, que vamos a pausar y cuando regresemos conversaremos con Altagracia Paulino, la experta en asuntos de consumidores.